Buenas a todos, reciban un cordial saludo. Hoy vamos a trabajar la teoría del bienestar en esta clase de la historia de las doctrinas económicas. La idea es abordar la teoría del bienestar desde el marginalismo, es decir, desde su base teórica. Bueno, ya que vamos a hablar del bienestar, pues sería bueno revisar primero quiénes somos, por qué estamos revisando esto y hacia dónde queremos llegar. Entonces, fundamentalmente lo que debemos partir es que estudiamos economía, somos economistas o economistas en formación y lo que hace la economía dentro de las ciencias sociales, pues es aportar algunas herramientas teóricas que nos permitan comprender algunos fenómenos asociados al comportamiento humano. Por eso somos una ciencia social. Claramente podemos describir la economía de otras maneras y decir sencillamente que la economía es una ciencia social que estudia la forma en cómo se asignan los recursos escasos de una forma eficiente. Así pues, decimos entonces que dentro de la economía pues encontramos bastantes aportes teóricos y que estos aportes teóricos nos ayudan a comprender ese comportamiento humano, pero además a generar unos beneficios al individuo. Bien, parte de lo que estudiamos entonces es el bienestar y definimos que los países, en teoría, cuando tienen bienestar, obtienen desarrollo. Así que nos debemos preguntar entonces también, ¿qué es el desarrollo? ¿Sí? El desarrollo debemos partir que es un aspecto multidimensional y que como es multidimensional significa que abarca distintas esferas o distintas variables. Esas variables nos llevan a pensar que los individuos o los seres humanos no solamente se centran en aspectos materiales, pero eso lo vamos a revisar más adelante. También nos debemos preguntar entonces si hay diferencias entre el desarrollo y el crecimiento, teniendo en cuenta que el crecimiento es un aspecto completamente monetario asociado a la producción que tiene un país, pero no necesariamente está asociado al desarrollo, debido a que el desarrollo sí incluye otras variables. Por otra parte, entonces, ¿qué tipo de variables encontramos asociadas al desarrollo? Bien, pues encontramos aspectos psicológicos, sociológicos, culturales, ambientales y no solamente monetarios. Muchas veces en diferentes escenarios cuando se encuentran con un economista, siempre nos molestan un poco y nos dicen o siempre nos asocian a la moneda, al banco, a las finanzas, pero no es verdad, ¿cierto? La mayoría de economistas de hecho no están enfocados en aspectos asociados al banco, ni a sistemas monetarios, ni al manejo exclusivamente de finanzas. Al contrario, muchos somos muy malos en el área, pero en cambio sí nos gustan muchos aspectos sociales enfocados en la cultura, enfocados en el bienestar, que abarca otro tipo de variables sobre, por ejemplo, qué tan incluido se encuentra una persona dentro de su escuela, dentro de su universidad, dentro de su trabajo, su sistema en cuanto a la democracia, tiene la capacidad de votar, tiene la libertad de pensar. Todo ese tipo de variables se relacionan con el desarrollo y no necesariamente nos encontramos enfocados en las finanzas. Así que pues, ¿desarrollo para qué? Bien, pues es una pregunta fundamental que nos hacemos. ¿Y para qué y para quién? ¿Sí? ¿Para qué queremos el desarrollo y para quién queremos el desarrollo? Por supuesto, lo queremos para que las personas estén o tengan bienestar, ¿sí? Eso es fundamental. Y en el caso, nos terminamos una pregunta y es ¿cómo se relaciona el desarrollo con la política pública? Bueno, pues fundamentalmente lo que podríamos responder a grandes rasgos y antes de continuar es que a través de la política pública es que obtenemos o logramos las metas de desarrollo, que evidentemente no se trata de una única meta, sino que si estamos hablando de que el desarrollo es diferente del crecimiento, que no solamente es material, porque además incluye una multiplicidad de variables, pues también significa que tenemos muchas metas por cumplir para poder hablar de desarrollo. Bueno, por otra parte, para iniciar específicamente con lo que es ya teoría del bienestar, es valioso resaltar que pese a que la teoría del bienestar la contemplamos como un aspecto macroeconómico, se contempla como algo que nos incluye a todos, es una teoría que es microfundamentada. Esto quiere decir
que surge desde la teoría moderna, que surge desde el marginalismo y que gran parte de lo que nos indica allí es que el bienestar se genera a través de lo que es la utilidad, pero como la utilidad no es igual para todos, como se ha hablado previamente, a través de lo que es las leyes de Gosen, o a través de lo que como tal genera la teoría subjetiva del valor, para cada individuo su relación con diferentes aspectos del bienestar es absolutamente, como su nombre lo indica, individual, personal. Por esa razón, el bienestar es la construcción colectiva desde los intereses individuales. Es por esta razón que la teoría del bienestar se enmarca dentro del marginalismo y se enmarca desde un aspecto de microeconomía, es microfundamentada, y bien, pues aparece claramente asociado a lo que es el progreso del Estado y a aspectos teóricos del desarrollo. Bien, precisamente como es microfundamentada y como cada individuo tiene unos intereses completamente distintos asociados a lo que contempla como bienestar, podemos decir bien que hay personas que el bienestar está asociado directamente al acceso material que tiene de ciertos bienes, como hay personas que podrían perfectamente internarse en un lugar, no sé, boscoso, en un espacio donde tenga muchas plantas a su alrededor, árboles y pocos bienes materiales, pero para él ese sea su bienestar y su aspecto de felicidad. Por esa razón, el bienestar y como tal esta teoría es difícil de conceptualizar por la subjetividad que está alrededor de este concepto. No sabemos realmente qué es el bienestar, pero sabríamos entonces qué es la sumatoria del bienestar de cada individuo. Es decir, tendríamos que tener a la persona que está feliz alrededor de, digamos que en un bosque con muchos árboles y algo mínimo material, como para aquella persona que su bienestar está asociada al acceso a diversos bienes materiales. Por otra parte, también entonces se nos genera un aspecto complejo en tema de política que más adelante lo vamos a desarrollar. Lo otro que tendríamos que ver entonces es que metodológicamente no es fácil sumar el bienestar o contemplar esa colectividad, porque no sabríamos cómo sumar entonces aquel individuo que prefiere lo material o aquel individuo que lo valora por su participación en la democracia o aquel individuo que lo valora por la capacidad que tiene de acceso a, por ejemplo, al aire libre y al aire limpio. Entonces, con relación a eso, podríamos decir que la metodología es compleja y que por tanto es muy difícil no solo de conceptuar, sino de medir. Bien, teniendo en cuenta este concepto de bienestar y que seguramente muchos de ustedes ya accedieron a conocer realmente qué es el bienestar, lo que podemos decir es que se puede definir de múltiples formas. Y más que definir de múltiples formas, lo que se comprende entonces es que hay un concepto errado anteriormente de lo que era la economía y el ser y el deber ser de la economía, y es que antes de los años 60 se contemplaba que la economía y los países deberían crecer a un ritmo suficientemente alto para generar un producto interno bruto que a través de él pues hubiera una gran cantidad de dinero circulando y que fuera de acceso a la población. Con el tiempo, aunque si bien es necesario tener bienes materiales para poder estar bien, los individuos han empezado a expresar que no es suficiente, ¿sí? El bienestar no solamente requiere aspectos materiales, sino que los individuos deben sentirse, por ejemplo, incluidos en la sociedad. Ser incluido en la sociedad es que el niño no, digamos que no sea rechazado dentro de su escuela, dentro de su familia, que las personas cuando crecemos y nos formamos podamos estar dentro de una organización de forma, digamos que laboral, siendo resaltado nuestro trabajo, valorado, que además dentro de esa, digamos que dentro de esa sociedad en la que vivimos podamos expresar lo que sentimos a través de nuestra votación, son formas de estar incluidos. Entonces, psicológicamente es fundamental para los seres humanos tener unos aspectos que le permitan sentir ese bienestar. Un ejemplo de que una persona pueda estar mal
y que su bienestar no está asociado directamente a lo material y que lo tenga todo, está asociado, por ejemplo, a lo que es la pobreza relativa, y es cuando yo vivo en un espacio donde, a pesar de que tengo todo, mis alimentos, tengo techos, servicios públicos adecuados, y puedo satisfacer mis necesidades básicas, si mis vecinos de pronto tienen mejores automóviles o sus fachadas se encuentran en mejor estado que la mía, entonces psicológicamente yo voy a sentir que estoy mal con relación a los demás. Eso se llama pobreza relativa, y son aspectos que también se deben contemplar dentro de este concepto de bienestar. Entonces, lo que nos quedaría para resaltar acá es que el concepto de bienestar está asociado más que todo a unas expectativas que tiene la sociedad. Entonces, si mi expectativa era salir del colegio y lo logré, tal vez yo ya sea plenamente feliz y esa era mi meta y mi expectativa de vida. Pero si mi expectativa es ser profesional o tener un posgrado, insertarme en un mundo laboral de forma diferente, entonces en ese sentido, pues el concepto de bienestar es distinto si la persona no alcanza a lograr esa meta. Bien, eh, las sociedades, por supuesto, generan unas pautas culturales y unas pautas relativas de comportamiento para la población, y en la medida que una sociedad tiene mayor bienestar colectivo, pues sus expectativas también van a ser mayores. El bienestar económico, por su parte, nos genera unas problemáticas muy, digamos que muy arraigadas, específicamente en ciertos países donde tenemos desigualdades a la hora de la asignación del ingreso, y es que este bienestar económico de alguna manera involucra aspectos de ingresos por conceptos laborales, donde las personas pueden acceder, volvemos al punto, pueden acceder a los bienes materiales. Pero este bienestar económico además se enfrenta a que en algunos países muchas personas tienen salarios muy abajo con relación a unos pocos que tienen salarios muy por encima. Entonces, este aspecto de desigualdad pues también tendríamos que vincularlo dentro del concepto de bienestar. Como les digo, es curioso que el concepto de bienestar sea microfundamentado y casi siempre hablamos en plural, hablamos de la colectividad o siempre relacionamos que el bienestar es un concepto colectivo, y efectivamente lo es. Lo que pasa es que su metodología o su generación como tal de bienestar viene desde los individuos hacia la sociedad. Bueno, entonces, efectivamente, cuando hablamos de bienestar social, hablamos pues de la sociedad, ¿cierto? Hablamos de esta humanidad que somos, y dentro de esta humanidad sí existen algunos aspectos que son objetivos y otros que pueden ser subjetivos. Entonces, aquellos que son objetivos son los que claramente nos pueden mencionar si una persona, por ejemplo, está enferma o no está enferma, si ha estudiado o no ha estudiado, si comió o no comió. Son objetivos porque claramente nos permiten identificar un factor, son observables y medibles. En cambio, en el ejemplo que les mencionaba anteriormente, de cuando una persona tiene todo lo suficiente, pero no es tan amplio como lo tienen sus vecinos, decimos que este tipo de bienestar es subjetivo. Es subjetivo porque no es que la persona no pueda satisfacer sus aspectos básicos de vida, pero pues igual es válido. En el caso del objetivo, el bienestar social se podría medir a través de aspectos efectivamente como la calidad de vida asociada a la salud. ¿Por qué a la salud? Si vemos hace algún tiempo, muchas personas podían tener una esperanza de vida de 60 años, de 50 años. Hoy en día hablamos de que en muchos países tienen esperanza de vida superiores a los 80 años de edad. ¿Eso qué nos permite ver? Que el bienestar es colectivo, y es colectivo porque las sociedades han logrado, a través de investigación, a través de acceso a servicios de salud, mejorar esa calidad de vida, haciendo que las personas no solo lleguen a superar esas edades, sino que lo lleguen a hacer de forma productiva y de una forma en la que las personas todavía se sienten activas y vinculadas dentro de la sociedad. ¿Por qué esto ocurre? Porque anteriormente la esperanza de vida podría ser hasta de 30, 33 años, teniendo en cuenta que, por ejemplo, muchas madres al dar a luz, al tener sus hijos,
morían en el momento del parto porque no habían unas condiciones suficientes para que esto se diera de forma diferente. Teniendo en cuenta entonces esto, los países empiezan a mostrar unos indicadores de bienestar social que no necesariamente están enfocados a aspectos directamente materiales. Lo que es en temas de educación, los países lo que van mostrando son las tasas de educación que tienen digamos que sus habitantes, midiéndola en promedio. Lamentablemente Colombia hasta hace muy poco no llegaba a los 9 años en promedio de escolaridad. Es decir, que estaban llegando apenas a bachillerato y si miramos nuestros censos, especialmente nuestra ruralidad, no terminan en muchos casos su primaria, ¿sí? No tienen su primaria completa. Entonces, teniendo en cuenta que hay poblaciones que no terminan su primaria, pero hay otros que de pronto ya han hecho 15 o 20 años de educación y que tienen unos posgrados, esos se suman y se dividen entre toda la población, todos los años de escolaridad, pero al dividirlos estamos en tan bajo, digamos que tenemos un promedio tan bajo que hemos pasado pues entre 7 y 9 años de escolaridad aproximadamente entre los colombianos. Entonces, ese tipo de bienestar social es observable y es medible, pero pues como les decía, hay otros que son no observables y que tienen que ver exclusivamente con lo que el individuo piensa. Entonces, en este sentido podemos decir que el bienestar social es objetivo con relación a aquellos que son medibles, ¿sí? El número de años de educación, esperanza de vida al nacer, acceso directo a los bienes materiales que se requieren mínimos para su existencia, y podemos decir entonces que por otro lado teníamos un bienestar social que no es observable, sino que está asociado a lo que las personas subjetivamente entienden o comprenden que es su bienestar. Hay una encuesta en Colombia que se llama encuesta de la calidad de vida, que mide de forma subjetiva porque hay personas que tal vez no han tenido lo suficiente para comer ese día, pero ellos se sienten felices y proyectan que están bien. Mientras que hay personas que han laborado, tienen su empleo, tienen acceso a lo mínimo, pero se sienten insatisfechos porque tal vez esperan que su salario fuera más alto del que tenían, pues digamos que del que tienen actualmente. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, encontramos que existen diversas formas de determinar el bienestar y que gran parte de los teóricos lo que han intentado hacer es aportar formas de volver medible o de tener algunas variables significativas que nos permitan comprender cómo describimos el bienestar en la sociedad o cómo sabemos si una sociedad tiene un grado de bienestar mayor o menor. Así pues, teniendo en cuenta esto, podemos decir que el bienestar desde Amartya Sen está asociado a una teoría que llamamos la teoría de las capacidades. Amartya Sen ha sido conocido como un economista que ha pensado en las personas y que ha dejado de hablar de los individuos, sino que habla de las personas precisamente porque comprende que cada persona tiene unas necesidades diferentes y que esta relación de bienestar es subjetiva. También entiende además que las personas tienen distintos talentos o que tienen distintas capacidades, pero que el Estado debe garantizar el desarrollo de esas capacidades a través de unos medios. Por eso se habla de los medios y de los fines. Entonces, esta teoría de las capacidades nos relaciona la cantidad de oportunidades que tienen las personas para poder mejorar su calidad de vida. Es decir, yo podría ser, si tuviera 1,90 m, un gran basquetbolista, pero de pronto en el lugar donde yo estoy no tengo la oportunidad para desarrollarme como ese basquetbolista. Entonces, en ese caso yo no tendría la oportunidad para desarrollar mis capacidades. O puedo ser muy inteligente, podría llegar a ser un gran científico, pero en el lugar donde estoy no tengo de pronto acceso a luz, a internet, no puedo llegar a acceder al conocimiento que me permita expresar esas capacidades a la sociedad y ser útil además. Entonces, este tipo de capacidades, cuando el individuo las desarrolla, no solamente se encuentra en un contexto material de acceso a recursos que por supuesto los va a tener en la medida que pueda desarrollarlo,
pero además de esto, entonces también va a sentirse útil a la sociedad y entonces ahí entran unos factores que son psicológicos. Las personas, por eso hoy en día se habla mucho de generar capacidades, por ejemplo, para el trabajo. Se habla mucho del desarrollo de capacidades en los territorios, porque el desarrollo de las capacidades no está asociado directamente a aspectos completamente teóricos o intelectuales directamente, sino que hablamos de capacidades también en población que no necesariamente tenga títulos, digamos, institucionales. Entonces, la teoría de las capacidades, cuando hablamos de ella, que pues es una teoría absolutamente hermosa dentro de lo que se habla del bienestar, podríamos decir que el Estado tiene unas obligaciones para que los individuos desarrollen esas capacidades. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Por una parte, debe garantizar, por ejemplo, que haya libre mercado, porque en la medida que las personas perciben seguridad, también desarrollan mejor sus ejercicios laborales, porque saben que nadie va a interrumpir sus funciones. Cuando sabemos que el Estado me protege, que el Estado me da seguridad, entonces también el individuo se siente cómodo, pero evidentemente pues el Estado debe garantizar unas características específicas para que los individuos puedan desarrollarse libremente. Entonces a eso hace referencia la teoría del bienestar con relación a la teoría de las capacidades, y es cómo los individuos, a través de las oportunidades que son generadas por la misma sociedad, por las instituciones, por el Estado en general, pueden lograr desarrollar esas capacidades. Entonces mencionamos que existen unos medios y unos fines, y que una vez que el individuo logra desarrollar sus capacidades, podría entonces obtener su bienestar. Bueno, por otra parte, entonces entraríamos a revisar cómo podemos medir el bienestar y por qué cada individuo sabe cuál es su bienestar. Así que dentro de esto encontramos a Martha Nussbaum, que también ha trabajado con Amartya Sen. Martha Nussbaum nos dice que no necesariamente los individuos pueden saber realmente cuál es su bienestar. Volvemos al punto anterior, y es que las personas, si bien saben qué quieren, no necesariamente aquello que quieren es lo que necesitan. Cuando, cuando encontramos, por ejemplo, la hora de elegir por un representante político, en algunos casos encontramos tanta información y hacemos nuestro propio concepto, pero no estamos ajenos de que dentro de esa información que nos está llegando, pues de pronto no sea precisamente la más limpia y honesta, y que podamos elegir cosas que no nos competen o que más que no nos competan, que no nos convengan. En este caso, lo que nos dice Martha Nussbaum es que el individuo en algunos casos no tiene claridad. Hay un autor que menciona que si los individuos los metiéramos en una caja aparte a cada uno y le pidiéramos qué es lo que quiere, podrían elegir mucho mejor que cuando están en contacto con otras personas de la sociedad, porque al estar en contacto con otras personas de la sociedad, esas personas podrían influir de forma sesgada a que el individuo elija aquello que no le conviene. Por esa razón, entonces, Martha Nussbaum nos menciona que en algunos casos los individuos no necesariamente pueden juzgar acerca de su propio bienestar. Y posteriormente, con relación a cómo sería entonces el bienestar, Sidgwick nos dice que el bienestar está asociado al número monetario que nos arroje finalmente lo que un individuo quiere acceder en bienes materiales. Entonces, pues, cada bien tiene un valor dentro del mercado, y ese bien dentro del mercado generaría una sumatoria. De esa forma, independientemente de que una persona desee ropa y la otra persona desee unos zapatos, pues finalmente ambas se pueden sumar monetariamente y podríamos obtener ese bienestar pues de toda la sociedad. Por otra parte, entonces, tendríamos que tener en cuenta que bien, si los individuos no saben exactamente qué es lo que necesitan, ¿cierto? Y si es tan difícil armonizar esto, pues es importante o muy valiosa la intervención que tiene el Estado dentro de la sociedad. Bueno, entonces en esa misma línea, Friedman menciona que nosotros realmente no podemos ir más allá del bienestar subjetivo, que es complejo hacer unas valoraciones o unas mediciones acerca de lo que es el bienestar, porque pues siempre va a estar inmerso es el juicio y las expectativas que tiene cada individuo.
Por otra parte, tenemos entonces también a Harsanyi, que nos menciona la autonomía de las preferencias, ¿sí? Los individuos casi siempre, por no decir que siempre, tenemos unas preferencias que no son precisamente las más racionales posibles, sino que en algunos casos tendríamos no contamos con toda la información sobre lo que nos conviene o no nos conviene, a eso se refiere también el aspecto de la racionalidad, y por otra parte, pues somos bastante instintivos en algunas ocasiones y no necesariamente tomamos lo que requerimos. Entonces, por esa razón volvemos al punto de que el Estado en muchas ocasiones podrían obtener lo que la sociedad realmente requiere y en algunos casos pues se hacen algunos ejercicios sobre lo que la población desea y al finalizar se toma una maximización del bienestar a través de este tipo de ejercicios. Bueno, no podemos dejar de lado tampoco la importancia que tiene la elasticidad, que se define como la variación del consumo asociado al nivel de variación que tienen pues, los precios. Es decir, cuando los precios son más altos, las personas tenderían a consumir menos y por esa razón también entonces, en la medida que las personas pagan impuestos, también se genera una especie de control al consumo que no es deseado. Cuando se disminuye el consumo de algunos bienes, obtendríamos menores precios dentro del mercado, pero a través de los impuestos también se lograría controlar que artificialmente los bienes dentro del mercado tengan un valor más alto y de esa manera el consumo sea más bajo. Bueno, y la razón por la que es necesario que el consumo sea más bajo a través de unos precios más altos es para corregir externalidades. ¿Cuándo aplica esto? Aplica cuando tenemos especialmente recursos naturales, que si los precios son muy bajos, la gente consumiría en exceso y ese aumento del consumo nos lleva a que haya un mal uso de los recursos o una asignación eficiente en el uso de esos recursos y que por tanto tengamos, por ejemplo, contaminación ambiental, deforestación, y todo lo que realmente vivimos en la actualidad. Por tanto, el aumento de los impuestos puede generar una disminución del consumo a través de ese aumento de los precios, pues de forma artificial. Impuestos que adicionalmente podrían generar una transferencia de las personas que tienen más dinero hacia las personas que tienen menos dinero. Evidentemente los impuestos tienen que ser asociados a que deben pagar más impuestos las personas que ganan más y menos impuestos pues las personas que ganan menos, porque él precisamente decía que así había transferencia de los ricos hacia los pobres. En esta misma línea entonces a través de los impuestos encontramos a Pareto cuando nos habla del óptimo de Pareto que dice que no es posible mejorar el bienestar de unos sin empeorar el bienestar de otros. ¿Qué significa? Significa que las personas que tienen, por ejemplo, más dinero pagarían más impuestos. Esas personas pierden porque se les está quitando parte de sus ingresos, pero se beneficia a otros porque con esos impuestos se puede construir, por ejemplo, un parque, una cancha sintética, un andén, mejorar una vía. Entonces, si yo le quito dinero a alguien para poder mejorar el bienestar de otros, estoy generándole una afectación a quien le quito el dinero, pero mejoro el bienestar de quien le arreglo la vía. Es decir, eh, es un óptimo porque de pronto 1 millón de personas se benefician de una vía, pero se perjudica a otro, o por decir, perjudicamos a 100 para beneficiar 1 millón, o perjudicamos a 1000 para beneficiar 1 millón. En ese sentido es un óptimo de Pareto porque a pesar de que yo he afectado a otro porque le he quitado parte de sus ingresos para beneficiar a muchos, por eso es un óptimo de Pareto y es óptimo porque pese a que le quito a alguien, mejoro el bienestar de muchas personas más. Bien, entonces en esa línea de bienestar, como podemos ver que existen diversos enfoques de bienestar, aquí podríamos dividir en estos tres, digamos que tres enfoques a través de la función que cumplen. No es que uno sea mejor que otro, sencillamente miden diferente. Entonces, pues un enfoque claramente sería el económico, que se basa en lo material. Entre más acceso tiene una persona a bienes materiales, más felices. Tiene su celular, computador, puede comprar cosas, más ropa, más viajes, etcétera. Entonces es más feliz. El enfoque de función de utilidad está asociado directamente
a la satisfacción de necesidades. Entonces, acá tenemos enfoques, dentro de este enfoque, variables como las necesidades básicas insatisfechas, que están asociadas, por ejemplo, al acceso a servicios públicos, si la persona tiene agua, luz, si tiene gas, si tiene internet, televisión, si además tiene acceso al agua potable y al alcantarillado, tiene su vivienda porque satisface una necesidad y su alimento. Entonces, su necesidad es el alimento, consume. Ese sería el caso de la función de utilidad. Y en caso de bienestar social, pues este es un enfoque mucho más multidimensional porque toma en cuenta variables como inclusión, democracia, eh, pues en general aspectos también psicológicos, lo que les mencionaba hace un momento sobre la esperanza de vida al nacer, todo ese tipo de indicadores son mucho más complejos y tienen enfoques más intangibles, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, desde este punto terminaríamos lo que es la teoría del bienestar. Vale la pena mencionar que existen varios enfoques de política, que actualmente nos enfocamos mucho también por ciertos modelos de desarrollo, en este caso el modelo de desarrollo sostenible, pero hay modelos de desarrollo endógeno, hay modelos exclusivamente de crecimiento, modelos asociados al desarrollo local, así que hay diversas alternativas por las que la política pública se puede enfocar y tener como una visión de lo que es el bienestar para toda la sociedad.